Dos. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy ya estamos terminando la semana y en Venezuela se celebra mañana el Día del Periodista. Bueno, el gremio periodístico salió hoy a protestar, no solamente el gremio, salieron estudiantes, jóvenes que aún no se han graduado de periodistas, profesores, la sociedad civil también acompañó. Bueno, nunca en Venezuela, desde la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, había tanto cerco contra los medios y contra los periodistas como hay ahora. Nunca había habido tantas violaciones a la libertad de expresión como está ocurriendo en este momento en Venezuela. Vamos a ver un trabajo que hicieron nuestros aliados, La Voz de América, de la concentración y la caminata que hicieron estos, los periodistas, mis colegas en Venezuela. Vamos a verlo. Un día antes de la conmemoración del Día del Periodista en Venezuela, un grupo de comunicadores sociales, profesores y estudiantes marcharon este viernes en la ciudad de Caracas en defensa de la libertad de expresión. A este respecto, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, aseguró a La Voz de América que los periodistas no son delincuentes, por lo cual exigió mayor respeto por parte de las autoridades. Por esa razón nosotros estamos haciendo hoy una caminata pacífica, en silencio, para que sean reconocidos los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza la libertad de expresión. En ese mismo sentido, el secretario nacional del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, agrega que la idea de la manifestación es alzar la voz ante las autoridades por las casi 350 agresiones de las que han sido víctimas diversos periodistas durante el año pasado y lo que va del presente. No puede ser que los periodistas, que son igual de trabajadores que todos los venezolanos, seamos tratados como trabajadores de segunda, que no se nos garanticen nuestros derechos como ciudadanos, como personas. Sobre las consideraciones anteriores, el presidente Nicolás Maduro destaca que en Venezuela hay plena libertad de expresión, aunque aseguró que el pueblo venezolano sufre una censura permanente por parte de los medios de comunicación privados. Hay censura de los medios de comunicación al pueblo y a su liderazgo y a su revolución. En Venezuela hay un veto permanente. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra. Bueno, sobre esto que hay censura, en Venezuela se han expropiado cadenas completas de radio, de televisión, sabemos el caso emblemático de Radio Caracas Televisión, bueno, y ellos tienen cualquier cantidad de medios de comunicación, como nunca se había visto. Hay periódicos, radios y televisoras en manos del Estado. Lo que pasa es que no hay talento y no hay credibilidad. Y para que un medio de comunicación funcione, un programa funcione, para que sea escuchado o visto o leído un periodista, tiene que tener credibilidad. Y eso es lo que no hay en el Estado venezolano, no hay en el gobierno ningún periodista con credibilidad. Periodistas que manipulan y deforman la información no pueden tener credibilidad, nadie los ve, nadie los lee y nadie los escucha. No es que estén vetados, es que la gente no los quiere seguir. Bueno, y hay una controversia, una notición amaneció hoy aquí en los Estados Unidos, y es que la Corte Suprema de este país aprobó el matrimonio homosexual. Lo aprobó para todos los estados, es decir, no hay estado de la Unión que pueda oponerse a el matrimonio homosexual entre dos mujeres, dos hombres, que hasta ahora había tenido discusiones locales. En cada estado se hacía la discusión y se aprobaba o se desaprobaba. Esto ha traído un gran conflicto, un gran debate de personas que no están de acuerdo y consideran, y sectores que consideran que la Corte Suprema no debió haber decidido, sino que la sociedad debió haber votado a favor o en contra de esto. Vamos a ver primero una información de nuestros aliados de La Voz de América sobre el tema.
Estados Unidos debe estar muy orgulloso. Con esta frase, el presidente Barack Obama celebró la apretada e histórica decisión de la Corte Suprema estadounidense. Los números muestran el nivel de debate en el interior del organismo y la eufórica reacción de quienes se reunieron alrededor del tribunal para escuchar la sentencia que autoriza en todo el territorio estadounidense el matrimonio entre parejas homosexuales. Se siente que es lo correcto. Yo comencé a luchar hace 22 años y es increíble cuando usted considera el cambio en este periodo. Estoy muy feliz y sorprendida de que esta decisión saliera tan rápido, pero teníamos mucha confianza de que los jueces iban a decidir lo correcto. Esta última batalla comenzó con este hombre, originario de Ohio, donde después de compartir su vida con su pareja, ya fallecida tras una penosa enfermedad, decidió reclamar ante el máximo tribunal de justicia del país los derechos que su estado no le reconoció. El estado de Ohio, en el que viví, pagué impuestos. No me permitió escribir mi nombre en el certificado de defunción de John. Ningún estadounidense debe sufrir esta indignidad nunca más. El propio presidente Obama lo llamó tras conocer el histórico fallo para felicitarlo por su triunfo. Pero la decisión no fue unánime y esta división se refleja en testimonios como este. Esto es decepcionante porque la Corte debió respetar el hecho de que nada en la Constitución requiere la redefinición del matrimonio. Debate que de seguro se trasladará a la contienda por la presidencia estadounidense y que marcará diferencias entre los aspirantes a la Casa Blanca. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América. Bueno, esto sin duda es un triunfo de las minorías, aunque hay quienes dicen que los heterosexuales somos las minorías realmente, o terminaremos siendo las minorías. Y es un triunfo, y ahí se vio uno de los que luchó, que tiene un señor que dice que tiene 20 años luchando, el otro señor que explicó que su pareja murió y él no pudo acceder a ninguno de los derechos que como su pareja había tenido, incluso derechos económicos, porque a veces se hacen las economías, crecen las economías juntos y después ellos no pueden exigir cuando un bien está a nombre del otro. Pero lo mismo ocurre y yo quiero quizás traer otro punto de debate aquí a discusión. Lo mismo ocurre con las parejas heterosexuales que viven juntas aquí en los Estados Unidos sin casarse. No tienen ningún derecho el uno sobre el otro, ningún derecho legal, porque aquí en los Estados Unidos no se reconoce el concubinato como si se reconoce en América Latina. Y yo creo que es momento en que las personas y las parejas que decidan vivir en concubinato y que hayan tomado la decisión de no firmar un documento y de no casarse por la iglesia, etcétera, pues tengan también el derecho a ser reconocidos como la otra parte legal de esa persona, aunque no se haya firmado un documento. En este país no se reconoce el concubinato y no se le reconoce ningún derecho a las parejas que, por ejemplo, las que sobreviven cuando uno de ellos muere, pues no se les reconoce bienes, etcétera, porque no han firmado un documento. Y hablando de minorías, el lío de Donald Trump pica y se extiende después de que dijo esas palabras tan horribles contra los mexicanos y además tan desatinadas. Yo creo que él no está bien de la cabeza realmente. Pero bueno, el primer golpe económico, financiero que recibió después de esto fue que Univision le dijo que no rompió relaciones con respecto al Miss Universo. Incluso hay una jurado del Miss Universo también renunció a ser jurado porque es latina. También parece que los conductores del programa, del evento, etcétera. Pero hoy Donald Trump respondió con una carta, aquí la tengo, una carta, ahí la tienen ustedes en pantalla, está en inglés, se la dirige al CEO de Univision, diciéndole que está prohibido, porque aquí está en el Doral, por cierto, está la sede de Univision que colinda con los campos de golf que son propiedad de Donald Trump. Y en esta carta, Donald Trump le advierte al CEO de Univision que no pueden utilizar más las instalaciones de golf, no pueden pasar a jugar golf más a las instalaciones de Donald Trump. Y además le dice que cierren la puerta que comunica a ambas propiedades y que toda la relación que existía entre ambos territorios pues ha terminado. En conclusión, la carta lo que dice es que está prohibido
que cualquier persona que esté relacionada, cualquier funcionario, cualquier ejecutivo de Univisión, tiene prohibida la entrada a los campos de golf de Donald Trump. Así que vamos a ver cómo termina este lío. Al regreso, vamos a hablar con el periodista Roberto Carlos Olivares. Roberto Carlos Olivares había hecho una denuncia que tenía que ver con el teniente de la Fuerza Aérea venezolana, Eduardo Figueroa, acerca de un plan que había en su contra. La había hecho durante la Cumbre de las Américas y hoy sabemos que todo esto debió haber sido cierto, pues vimos cómo desde Panamá trasladaron de forma realmente irregular a Eduardo Figueroa a Venezuela, donde hasta el sol de hoy no sabemos qué está ocurriendo con él. Al regreso vamos a tener a Roberto Carlos Olivares aquí en el estudio. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. El pasado 8 de abril, durante la realización de la Cumbre de las Américas en Panamá, el periodista Roberto Carlos Olivares, que reside aquí en los Estados Unidos, pero es venezolano, hizo una denuncia desde Panamá y la hizo aquí en nuestro programa. La denuncia trataba y mencionaba a el teniente de la Fuerza Aérea Venezolana, Eduardo Figueroa, quien ayer, ustedes lo vieron en nuestro programa, ayer fue capturado en Panamá y trasladado de forma casi inmediata a Venezuela. Fue capturado por la policía panameña y entregado a las autoridades venezolanas. Las informaciones que tenemos acerca de lo que ha ocurrido hasta ahora con Eduardo Figueroa, pues son un poco ambiguas, pero sabemos que no está bien. Primero que está preso bajo un régimen que lo acusa sin pruebas. Y tenemos informaciones encontradas acerca de que podrían estarlo incluso torturando. Anoche ustedes vieron el programa, hablamos con su esposa, el programa tuvimos la oportunidad de repetirlo a las 10 de la noche y creo que ya está en la web para que ustedes puedan revisarlo, las palabras de su esposa, y para que ustedes puedan recordar quién es exactamente el teniente Eduardo Figueroa. Esa denuncia que hizo Roberto Carlos Olivares tenía mucho que ver con estos montajes y con el destino final que tendría Eduardo Figueroa si se hubiera dado el plan del gobierno. Vamos a ver la denuncia primero y Roberto Carlos Olivares está aquí con nosotros en el estudio para conversar sobre el tema. José Varela le da la orden al oficial de contrainteligencia Edgar Hernández, el que desertó hace 3 semanas, de seguir a Eduardo Figueroa, de seguirlo y de vigilarlo muy minuciosamente. Después le da la orden de alquilar un apartamento en la torre de nombre Wynn. Déjame ver para no... Ahí está la torre. Correcto. Terra Wynn. En ese edificio, el edificio está adyacente, o mejor dicho, enfrente del centro de convenciones donde va a ser la cumbre de las Américas. El oficial de contrainteligencia se empieza a extrañar. Primero porque lo mandan a seguir a Eduardo Figueroa, a quienes ya ellos tenían ubicado desde meses antes, porque ahora lo mandaban a seguir de manera tan minuciosa, y por qué le ordenaron alquilar el apartamento 40D de dedo en la torre Wynn enfrente del centro de convenciones donde iba a ser la cumbre. Después que ya recibe más información, se entera, no solo por información que salió de la propia embajada aquí de Panamá, sino por amigos militares que tienen Venezuela todavía, le dicen que el plan era secuestrar a Eduardo Figueroa un día antes de que llegara Maduro a la cumbre, llevárselo a la fuerza a este apartamento 40D de la torre Wynn y hacer un montaje en el que las fuerzas de seguridad venezolana, incluyendo Casa Militar, que es la que está encargada de la protección de los jefes de Estado venezolanos, iban a intercambiar disparos, iban a matar, a asesinar a Eduardo Figueroa, al exteniente de la aviación, y lo iban a hacer ver como un enfrentamiento y un frustrado magnicidio. Los planes, tú los denunciaste, Eduardo Figueroa era un objetivo del gobierno en Panamá, había seguimiento dentro de Panamá. Roberto Carlos, gracias por venir el día de hoy. Bueno, un día, al día siguiente en que hemos recibido esta mala noticia, pues, porque siempre que una persona inocente caiga en manos de un régimen, una dictadura como esta, pues es una mala noticia. Este tema de
de que Eduardo Figueroa era objetivo del gobierno venezolano. Alguien, un oficial también, me preguntó ayer, Roberto Carlos, ¿por qué este ensañamiento precisamente con Eduardo Figueroa? Bueno, primero vamos a recordar que toda esta información vino a través de un agente del SEBIN que trabajaba en la embajada y desertó. Él me contacta a mí. En la embajada de Panamá. De Panamá, por supuesto. O sea, de Venezuela en Panamá. Sí, Edgar Hernández, ¿ok? Cuando él deserta, me contacta a mí a través de un tercero, después que se corrobora que el tipo de verdad es fidedigno, y hicimos una investigación de 3 meses con gente también amiga del SEBIN y de la Fuerza Armada dentro de Venezuela, empezamos a recibir toda esta información. Lo más importante del caso también no es solo lo que acaba de pasar con Figueroa, con Eduardo, que es indignante porque se están violentando hasta tratados internacionales, pero es muy grave que además de todo esto, el agente del SEBIN que desertó, que me da a mí la información, nosotros se le hicimos llegar inmediatamente al embajador Cochés. Eso te iba a preguntar, el embajador Willy Cochés recibió la denuncia por parte de ustedes, la denuncia sobre todo del testimonio del señor de la DICIP, pues. Por supuesto. El agente de la DICIP, que era el que estaba aportando todos los datos. Por supuesto, porque se está violentando, y repito, tratados internacionales. La Embajada de Venezuela en Panamá es un nido de alacranes con Durán Centeno y con otro señor del SEBIN que tiene el mismo apellido que el presidente de Panamá, Varela, que es el que funge en realidad como el líder y el que se encarga en la embajada de hacer todas estas cochinerías, como lo que pasó con el propio Figueroa, que lo secuestraron en pocas palabras, ¿no? ¿Qué hizo el embajador Guillermo Cochés con la denuncia que ustedes le dieron? Me imagino, porque él tiene una vía directa con el gobierno que se le entregó al gobierno, lo consultó con el gobierno de Varela, ¿no? Por supuesto, él nos dijo que ya a las 48 horas el gobierno de Varela tenía toda la información y que supuestamente iban a hacer su propia investigación. Ahora, la policía en Panamá funciona... es óptima en el sentido de los recursos que tiene, etcétera. Yo no puedo creer, Roberto Carlos, que la policía ya no lo supiera en Panamá, ¿no? Lo que tú habías denunciado. Y que no supiera la presencia de agentes cubanos que hay allá también en Panamá, que no supiera la presencia de estos efectivos de inteligencia que están ahí, es para perseguir a muchísimos opositores que se encuentran en este momento en Panamá. ¿Qué crees tú que pasa con el gobierno de Varela en este momento? ¿Cuál es su posición política y sobre todo con respecto a los derechos humanos de este presidente de Panamá? Bueno, evidentemente desde el punto de vista de lo que nos contó a nosotros el exagente que desertó, cuando él estaba lanzándose a presidente, que recordemos que él fue vicepresidente, de Martinelli y después lo traicionó, ¿ok? A mí me dijo este exagente del SEBIN que desertó, que nos dio toda la información, que personas que representaban a Varela tenían reuniones, obviamente, con personas de la Embajada de Venezuela en Panamá. Y también recordemos que Varela fue canciller, lo vuelvo a repetir, y es muy íntimo de Nicolás Maduro. Entonces, desde el punto de vista práctico y político, obviamente hay una amistad y hay cierta afinidad. Ahora, desde el punto de vista de todo lo que es el derecho internacional, Varela y su gobierno están totalmente fuera de ley, porque con lo que hicieron con Figueroa de secuestrarlo y de enviarlo a Venezuela en 24 horas de una manera subrepticia y así rápida es totalmente ilegal. La verdad es que para mí esta es una situación muy difícil, ¿no? Porque mi esposo está asilado en Panamá, tiene asilo, se lo han respetado, pero... yo tengo de verdad sentimientos encontrados con esto, ¿no? Porque conozco mucho a Eduardo, conozco a su esposa, sé que son incapaces de todos estos hechos violentos de los que los están acusando, mucho menos de narcotráfico, Roberto Carlos, porque a él lo colgaron en Interpol con esta acusación de narcotráfico, tú sabes, como para que el gobierno de Panamá tuviera la justificación de deportarlo inmediatamente a Venezuela. Pero fíjate, llega a Venezuela y ¿qué dicen las autoridades? El director del SEBIN, el ministro, ¿qué es lo que dicen? Bueno, que se ha capturado a uno de los que participó en la conspiración de febrero. O sea, no se habló de narcotráfico, pero en Interpol está colgado como narcotraficante. En el golpe azul, ellos lo llaman el supuesto golpe azul del Tucano, que nunca apareció. Que nunca apareció el Tucano, exactamente. Claro. Ahora, te repito, es gravísimo porque nosotros estamos viendo cómo se está desmoronando institucionalmente todo el derecho internacional, no solo en Venezuela, en Panamá, en Brasil, en Argentina. Y todo parece ser una chequera. Exactamente, por dinero.
por dinero. Y ahora, ¿cuánto dinero? Porque fíjate, ¿cuántas veces ha ido la vicepresidenta, la canciller, ha estado en Venezuela tratando de cobrar la deuda que Venezuela tiene con Panamá y no lo han logrado? Pero me imagino que eso es el punto de negociación más importante que tiene Panamá con Venezuela. Obviamente son 2 millardos de dólares, entonces no es cualquier cosa. Y yo estoy seguro que las otras personas que están adentro de Panamá, incluido tu esposo Nixon Moreno, en este momento tienen que cuidarse el triple, porque me imagino que parte de la negociación no era solamente Figueroa, también quieren ir por los demás. Sí, ahora, yo creo que ya esto meritaría, por ejemplo, que hubiera un manifiesto de otros países que sí creen en el respeto a los derechos humanos, pues, porque definitivamente yo ayer contaba, Roberto Carlos, que cuando a uno lo cuelgan en Interpol, ya todos los países que tienen convenio con Interpol saben que Venezuela cuelga a los perseguidos políticos en Interpol. Claro. Entonces tú llegas a un país y apareces en Interpol, inmediatamente te meten tu nombre en Google para saber si realmente eres un asesino, un narcotraficante, eres esas cosas que dicen ahí, o si eres un perseguido político. Y si en Google aparece la noticia, apareces como noticia, como un perseguido político, pues simplemente Interpol de ese país no te detiene, ni te deporta a Venezuela. O sea, lo que se ha hecho aquí es una barbaridad, una monstruosidad, Roberto Carlos, porque además hay que recordar que quienes están en el mismo juicio ya fueron condenados a 8 años, están en una situación realmente en la que se está violando sus derechos humanos. Los derechos humanos, estos son 8 oficiales que están ya condenados y que los han llevado incluso a cárceles muy lejos de su familia para aislarlos, para que la familia no tenga acceso a ellos. No, ya han sido torturados. Y han sido porque torturados. Ya están el caso de Juan Carlos pruebas, Nieto, ¿no? Juan Carlos, el capitán Juan Carlos Nieto fue torturado. Claro, fíjate. Tú misma lo dijiste al empezar, ¿no? Que no se sabe a cierta ciencia dónde está Figueroa. Hay personas que dicen que en el helicoide, otras personas dicen que todavía no está en el helicoide, que lo trasladaron a otro lugar de Venezuela. Ahora, evidentemente, si no lo están torturando... Bueno, imagínate lo que pueden estar sintiendo y pensando, porque ahora hay que hacerle el juicio a Eduardo Figueroa. Quién sabe a qué celda lo van a llevar. Y realmente uno dice, ¿sabrá o tendrá conciencia el presidente de Panamá de lo que hizo? De a quién le entregó este muchacho que realmente no es capaz de hacer nada de lo que lo están acusando. O sea, uno se pregunta si ellos tienen conciencia de lo que están haciendo. Mira, yo creo que no sé si al 100%. Obviamente sabe que está entregando a una persona que a lo mejor para él no es inocente, pero que de todas maneras tiene el derecho a la defensa, lo cual él y su gobierno totalmente denigraron, ¿verdad? Y execraron con este tipo de movimiento. Y vuelvo a repetir, es un movimiento totalmente atípico, porque tú no sacas a nadie de un país en 24 horas, se lo entregas además a la embajada para que la embajada sea la que lo lleve y lo meta en el avión. Eso también es ilegal y no tiene ningún tipo de conocimiento. Y yo repito, aquí se está violando el derecho internacional y los tratados internacionales. Al regresar vamos a continuar hablando con Roberto Carlos Olivares. Han ocurrido otros casos en Panamá que han pasado como por alto en este momento, pero en Panamá se han llevado personas, en Panamá han deportado gente desde el mismo aeropuerto y personas que son perseguidos políticos en Venezuela. Hay que cuidarse, pues. Alguien decía ayer en el Twitter, Roberto Carlos, que quienes son opositores representativos, digamos, los conocidos, pues no deben visitar Panamá, lo deben visitar los países obvios como Ecuador, Argentina, Bolivia, y tampoco deben visitar Panamá y Colombia, que son países que tienen esta relación con Nicolás Maduro. Ya volvemos con Roberto Carlos Olivares. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y estamos revisando el Twitter del embajador Guillermo Cochés, que se muestra indignado con la decisión del gobierno de Panamá de deportar a Eduardo Figueroa a Venezuela. Y hay un Twitter que dice: el gobierno de Varela es responsable de lo que le pase al teniente Eduardo Figueroa por su absurda deportación a Venezuela. Allá lo torturarán, que es lo más obvio que le va a pasar, ¿no? Porque además querrán entonces que acusen. Una de las acusaciones que había contra Eduardo Figueroa es que él me iba a entregar un video a mí, un video subversivo, para que yo lo transmitiera, ¿no? Y él lo aclaró aquí en un programa. No era ningún video subversivo, lo que eran unas palabras responsables de oficiales
que son institucionales, que no están de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela, Roberto Carlos, que son una cantidad de cosas. Yo creo que tú también tienes fuentes militares y sabes que, bueno, que hay mucho malestar por muchas razones. Hay otro de los Twitter que dice, ¿será cierto que embajador de Venezuela visita alcaldías en Panamá o con empresarios chavistas que andan con él para hacer negocios? Esta podría ser otra de las razones, ¿no? Bueno, te recuerdo que este agente Edgar Hernández, cuando desertó, él me dio toda la información y me dijo también, y te repito, Varela, no el presidente de Panamá, Varela en la embajada, el de la embajada venezolana, de la embajada es en realidad el que manda allí y es el que antes tenía todo el contacto con los cubanos y que ahora estaban trayendo iraníes también, no solo cubanos, sino también iraníes. Y que Durán Centeno, el embajador legal, entre comillas, ¿verdad?, era un jarrón chino, básicamente, un adorno. Ahora, tú que has visitado Panamá, yo creo que allí, después de lo de Noriega, que por cierto en estos días pidió perdón, hay como un verdadero sentido de lo que es la democracia. Y la cuidan, la preservan. Yo no sé si ellos, porque tengo tiempo que no voy a Panamá, no sé si se están dando cuenta de lo que está ocurriendo y de estos cambios y de esta situación que está. Por ejemplo, yo no sé cómo puede haber sido el trato de los medios con respecto a la deportación de Eduardo Figueroa, porque esto definitivamente es un acto antidemocrático y es un acto violatorio de los derechos humanos. Y esto es ponerle en las manos a un régimen antidemocrático, a un perseguido, pero de la forma menos sana que hay, ¿no? Y menos legal. Yo no sé si el ciudadano panameño se está dando cuenta de lo que podría pasar en su país si dejan avanzar esto, ¿no? Bueno, en las últimas 2 veces que he estado este año, que por cierto la última vez fue en la cumbre, yo estaba tocando ese tema con ellos, porque acuérdate que Varela desde que entró a la presidencia tiene como una cacería de brujas, ¿ok? Con Martinelli, el expresidente, con personas del Tribunal Supremo, con personas de los diferentes entes del Estado. Y yo les dije a los panameños, mira, si empezó en mi país y así han empezado otro tipo de gobiernos totalitarios. La respuesta inmediata es no, eso no puede pasar aquí, como decíamos nosotros los venezolanos. Pero fíjate, ya está ocurriendo. Y no solo se lo está haciendo Varela a su propia gente, sino que también lo está haciendo con extranjeros, como es el caso de Figueroa. No, y fíjate, yo no sé si esto ahora también, yo creo que el ciudadano consciente, el panameño, tendría que estar en contra de lo que le pasó a Eduardo Figueroa, pero también hay un problema que es el resentimiento que se ha incubado en Panamá contra los venezolanos, que yo no sé si tú lo experimentaste allá, pero por ejemplo hay casos de artistas venezolanos que están siendo vetados en Panamá, pasó con Mariana Vega, está pasando con George Harris, no los dejan participar, no los dejan presentarse en Panamá porque hay un enfrentamiento con el venezolano que está viviendo allá y que está ocupando plazas de trabajo, etcétera. Entonces no sé si esto afectaría lo que es el verdadero sentido de lo que le ocurrió a Eduardo Figueroa, ¿no? Bueno, mediáticamente yo estuve revisando entre ayer y hoy los principales medios de Panamá y no se menciona para nada el caso de Figueroa. No hubo una preocupación, porque esto no es un hecho aislado. Lo que yo quiero decir es que esto afecta la propia democracia en Panamá, porque que un jefe de Estado tome una decisión de este tipo, pues no es lo más conveniente para la libertad y para la democracia de un país por la que tanto ha luchado Panamá, porque definitivamente han luchado por eso, ¿no? No, y como tú acabas de decir, o sea, viene dado 24 horas después que Noriega sale en televisión a pedir perdón por todas las atrocidades de los gobiernos militares autocráticos, ¿no? Exactamente. Roberto Carlos, cambiando un poquito de tema, que tampoco es cambiar mucho, tú has sido muy crítico en Venezuela del sistema electoral, de cómo se ha llevado la lucha de la oposición. ¿Qué piensas en el punto que nos encontramos ahora, suspendidas las huelgas de hambre, ya en camino a la vía electoral el próximo 6 de diciembre son las elecciones? ¿Qué piensas de cómo va el país? Esa es una pregunta muy buena, sobre todo porque tú sabes que después de ya 10 años de estar en esta lucha constante, y yo en mi caso que soy más mediático desde el punto de vista de la escritura, porque no es la televisión, todo lo mío queda escrito, ¿no? Sí. Y entonces ahora las personas me dan la razón a mí, ¿no? Antes todo el mundo estaba en contra, decía que sí se podía por la vía electoral, que Capriles y la oposición nunca negociaban con el régimen ni nada, pero bueno, yo creo que el país ha abierto los ojos y estamos en una etapa en la que yo no le puedo decir a nadie que no vaya a votar. Lo que sí le digo a la gente es que utilicen ese voto sabiendo que les van a hacer un fraude y ese día, el 6 de diciembre, entonces
hagan una gran protesta, tomen Caracas, que es la capital, cuando el CNE, a través de Tibisa y Lucena y su gran tendencia irreversible, diga una vez más que sacamos más votos, pero menos diputados. Hay que utilizar la elección como un punto de quiebre para derrocar a la dictadura. Sí, o sea, eso de decir no vamos a votar y no vamos a participar, yo creo que es un error porque Sí. es una forma de lucha, ¿no? Sí, claro. Pero activa. O sea, tendría Sí. que ser activa, como tú dices, para que funcionara. Claro, preparado. No es ir a votar pensando que Capriles o Henry Ramos o Julio Borges, que por cierto ha traicionado a muchos militares, No, pero entre además ellos Figueroa, ¿no? Julio Borges es responsable de todos estos muchachos que están presos, de ¿no? Eduardo Figueroa. Bueno, es responsable. esa es las personas que piensan, la mayoría de los venezolanos, o pensaban, ya no, porque han abierto los ojos, que le iban a cuidar su voto. No, el voto además no se cuida. El voto se ejerce en dictadura como una rebeldía, como un arma de rebeldía, pero a lo que te hagan el fraude tú te activas. Tienes que estar preparado. No estés esperando que vas a sacar una dictadura a través de elecciones. Eso es imposible, sobre todo porque tenemos la experiencia y sabemos que siempre hacen el fraude. Entonces mi mensaje es: prepárense, voten, pero tienen que estar listos para el propio 6 de diciembre, en la noche o en la madrugada, cuando digan que otra vez sacamos más votos, pero menos diputados, hay que salir a la calle. Y cuando digo la calle es tomar Caracas, la capital. De nada hacen nuestros muchachos en el interior protestando, los acribillan, los torturan, Sí, y en la Caracas capital no pasa nada. No repica eso. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Porque Caracas siempre ha sido bien activa con eso de las protestas. ¿Qué pasa en Caracas? Yo creo que hay mucho miedo también, ¿no? Evidentemente. Este tema de los colectivos, el tema de las bandas armadas y todo, tiene que amedrentar a la gente, porque imagínate, la gente siente que va a salir a la calle y no va a regresar a su casa. Pero el punto medular es que no hay un líder, digamos, de la resistencia, el que la gente pueda ver y decir lo voy a seguir, ¿entiendes? Que es donde ha fallado Capriles Radonsky en un par de ocasiones. Voy a decir fallado para no decir que está vendido, pero yo tengo otro punto de vista, ¿ok? Vamos a decir que el tipo no está vendido, pues que es un cobarde o no quiere una masacre. Bueno, la masacre se suscita a diario. Matan como 100 venezolanos al día. Habría ¿Qué que sacar la cuenta cuántos venezolanos han muerto desde la elección primer presidencial fraude de Chávez, ¿no? claro. O desde la primera, vamos a hablar de Capriles, de la elección Sí. de Capriles hasta ahora. Sí, bueno, la primera vez con Chávez, pues Sí. en el 2012. Exacto. Pero el punto es que si tú como un ser humano que tiene familia, tiene sentimientos, tú no ves un líder que esté dispuesto a dar la vida por ti, por tu país, obviamente, más los colectivos armados, más todo el aspecto psicológico del régimen que controla todos los medios, no es tan fácil salir a protestar. Y cuando sales a protestar, te matan, te masacran, te torturan, te secuestran a tu hijo, te descuartizan. No es tan fácil, y vuelvo a repetir, mientras no surja un líder verdadero de una resistencia, este camino que llevamos se va a seguir empeorando, pero no va a ser por la vía electoral, es imposible. Bueno, Roberto Carlos, ojalá podamos hacer algo desde aquí en el sentido de seguir informando a la gente, porque además la gente, ayer por cierto, yo tuve una entrevista con la secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas, con Lisbeth de Cambra, y ella hablaba de un caso de un periodista que lanzaron desde el segundo piso Sí, en Aragua. en el Limón, en la alcaldía del Limón, y bueno, lo lanzaron y estuvo herido, y mucha gente me escribió diciéndome que ellos no se habían enterado de eso en Venezuela. O sea, imagínate tú, una cosa que aquí hicimos incluso un programa especial sobre eso, entrevistamos al alcalde y la gente no se está enterando en Venezuela de nada de lo que está pasando, si no es por los programas que vienen desde aquí, que vienen desde afuera. Bueno, el cerco mediático que existe. Así es. Gracias, Roberto Carlos. No a ti, Pati. Bueno, vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a aligerar un poco estos temas y nos vamos al Paseo de las Artes del Doral. Vamos a hablar de la nueva temporada que comenzó el día de ayer. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Es con María Fernanda Silva, nuestro restaurante